A finales de este año se va a realizar un referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las bases militares extranjeras en nuestro país y posiblemente también sobre retirar el financiamiento a las agrupaciones políticas. Así lo anunció el presidente de la República en una entrevista radial. Los ecuatorianos volveremos a las urnas y así lo confirmó este lunes el presidente Daniel Noboa en una entrevista con Radio Sucre. 14 de diciembre es la fecha tentativa. Se trata del referéndum para ratificar lo aprobado por la Asamblea Nacional respecto a permitir el retorno de las bases militares extranjeras, reformando el artículo 5 de la Constitución. Pero no será la única pregunta porque se espera que para esa fecha se incluya una segunda reforma parcial que ya se está tramitando en el legislativo. Falta el segundo debate, que es eliminar el financiamiento de los partidos políticos y a los políticos en campaña en el Ecuador. Y cuando eso se da, si eso se da, volverá a la Corte Constitucional. Según el gobierno, para disminuir gastos electorales con los referéndums, se buscó que coincidan las dos preguntas una vez superen los procesos legislativos. Teníamos que estar en los plazos para que las dos preguntas importantes entren, más las otras preguntas adicionales. Hablamos con el CNE y dentro del calendario ya una semana después de eso es demasiado cerca de Navidad. Es decir, el Ejecutivo planearía más preguntas adicionales a las reformas parciales. Bueno, podrían ingresar directamente y sin superar el proceso legislativo si no lo requieren preguntas de índole consulta popular. Estamos a la expectativa de ver el gobierno cómo va viendo esos temas, pero por lo pronto, si se aprueba esta reforma, habrían dos para una referéndum ratificatorio, se llama, porque si ya se aprueba en la Asamblea, se espera que los ecuatorianos ratifiquen o rechacen esa propuesta. Una tercera reforma parcial sobre la castración química a violadores aún se encuentra en la Corte Constitucional, donde se analiza su admisibilidad para continuar con el trámite antes de llegar a las urnas. Eso significa que por plazos podría no estar lista para diciembre. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa enviará a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto de ley económica urgente para controlar las actividades de fundaciones y ONGs. Según el primer mandatario, en el Ecuador se usan estas organizaciones para ingresar dinero y desestabilizar al país sin ningún control de una entidad financiera. Será su cuarto proyecto de ley en 3 meses de su actual periodo. El presidente Daniel Noboa anunció que tiene preparado un nuevo proyecto de ley con el que busca poner control a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que asegura no tendrían control de ninguna entidad financiera. En el Ecuador se usan fundaciones o organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero. Según el primer mandatario, este proyecto de ley, que será enviado con carácter de económico urgente, servirá para combatir a la minería ilegal y la criminalidad. Se usa las fundaciones como vehículo de lavado, se usa las fundaciones como para financiar también organizaciones narcoterroristas, y eso no podemos permitir. En Ecuador, las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta sobre los ingresos destinados a sus fines sociales y también pueden estar exoneradas del impuesto a la salida de divisas, entre otros beneficios tributarios. No es un ataque a las ONG, lo contrario, es darle el puesto que tiene que tener las ONGs que hacen las cosas bien y castigar a las ONGs que lo que mueven es dinero de criminales. Dentro del nuevo proyecto de ley, también se propondrá que los dineros irregulares hallados en controles de entidades competentes como la UAFE, SRI, entre otros, puedan pasar a manos del Banco Central de manera temporal. No puede ser que de repente incautas 50 millones de dólares de un narco y se quede en el mismo banco, sin control. Eso de ahí tiene que pasar al Banco Central hasta que pase la extinción de dominio o algún proceso judicial que tenga que suceder. De esa manera también puede haber mayor control. Edison Saavedra, Noticias 7.